Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. Este quiero que sea un vídeo cortito en el que simplemente os quiero comentar algunos truquitos para saber distinguir algunas de las propiedades de los tipos de bienes que nos encontramos en la teoría del consumidor en microeconomía. Bien, he dejado ya el resumen de lo que os quiero comentar aquí delante para ir al grano y no perder demasiado tiempo. Primero, una cosa fundamental que tenemos que saber, sobre todo para preguntas de estas de examen de tipo test rebuscadas, es que todo bien normal es un bien ordinario. Siempre, todos los bienes normales son siempre ordinarios. Bien, eso lo primero. He dejado por aquí debajo un detalle. Ojo, no todo bien, no todo bien ordinario es normal. Parece una pequeña contradicción, pero es totalmente cierto. Los bienes normales siempre son ordinarios, pero los bienes ordinarios pueden ser normales o inferiores. Es una cosa que al principio cuesta recordar, pero que es fundamental, yo digo, para algunas preguntas de estas rebuscadas de examen. Una pequeña cuestión sobre el tema. Un bien ordinario es aquel que posee una curva de demanda decreciente. ¿Por qué la curva de demanda es decreciente cuando hablamos de un bien ordinario? Porque si subiese el precio del bien X, bajaría la demanda del bien X. Bajaría la cantidad demandada, para ser más correcto. Y una bajada del precio del bien X provoca un incremento de la demanda del bien X, de la cantidad demandada del bien X. Esas son las propiedades de los bienes que se llaman ordinarios. Vamos a verlo en el gráfico. Imaginad que el precio del bien X fuese un precio alto. Para un precio alto, la cantidad que se demanda de dicho bien, podemos decir que es una cantidad demandada pequeña. Si por lo que fuese se produjese una reducción del precio del bien X, la cantidad demandada que se correspondría con ese precio será una cantidad mucho mayor. Aquí es donde se puede ver efectivamente que tenemos un bien ordinario. A mayor precio, menor demanda y viceversa. A menor precio, mayor cantidad demandada del bien X. Por eso la curva de demanda es decreciente. Es la razón de que la curva de demanda habitualmente sea siempre una curva decreciente. Bien, segunda cuestión. Todo bien Giffen es siempre un bien inferior, ¿de acuerdo? Pero ojo, que lo he puesto por aquí abajo. Cuidado, no todo bien inferior es Giffen. Los bienes inferiores pueden ser ordinarios o pueden ser los bienes inferiores. Vuelvo a repetir, todo bien Giffen es siempre un bien inferior, pero no todo bien inferior es un bien Giffen, porque un bien inferior puede ser o Giffen u ordinario, ¿de acuerdo? Pequeño detalle sobre el aspecto de la curva de demanda de los bienes Giffen. Los bienes Giffen poseen una curva de demanda creciente. Es un hecho bastante extraño, ¿vale? O sea, no es nada habitual ni es muy lógico. Significa, los bienes Giffen, que cuando aumenta el precio de este bien, aumenta la cantidad que se demanda de ese bien. Y que cuando baja el precio de ese bien, se reduce la demanda de este bien. Este tipo de bienes son muy extraños. En teoría, pues bueno, en teoría podrían existir, ¿por qué no? En la vida real se pueden comentar algunos ejemplos, pero son siempre muy discutibles, ¿no? No voy a entrar ahora a explicar esos casos discutibles sobre lo que es un bien Giffen, pero bueno, están ahí, son posibles, obviamente sí. ¿Podría ocurrir que al subir el precio subiese la cantidad demandada? Es un poco ilógico, pero por poder podría ocurrir. ¿Por qué la curva de demanda es creciente para los bienes Giffen? Porque imaginemos un precio bajo. Para un precio bajo, la cantidad demandada de ese bien es una cantidad pequeña. Pero si se produjese un incremento del precio del bien X, por ejemplo hasta aquí, aumentaría la cantidad que se demanda de ese bien. Así es como vemos que la curva de demanda de un bien Giffen es una curva creciente. Con esta pequeña información, con este pequeño resumen, podemos resolver muchas preguntas que nos puedan plantear sobre los tipos de bienes ordinarios, Giffen, inferiores, normales y el aspecto de sus curvas de demanda.